todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es el mensaje acerca de su Hijo. Tenemos paz para con Dios. Comenzamos reflexionando con Pablo en la deuda que tenemos, comunicar el Evangelio. Y después reflexionamos en cómo Dios ha dejado su huella en su creación y que el universo mismo y nuestra conciencia nos testifican de Él. Y después de apreciar a Dios en toda su gloria y su perfección y su bondad, volteamos al hombre y le encontramos falto, caído, corrompido, enemistado con Dios, lejos de Él y sumido en una espiral descendente que evidencia todo lo oculto de su corazón. Y luego miramos al religioso con todos sus esfuerzos y sus logros y sus medallitas y trofeos y vemos cómo ni con todo eso y ni siquiera Abraham puede por su propio esfuerzo reconciliarse con Dios. Y así nos prepara Pablo para los asuntos centrales de esto que ahora conocemos como el libro a los Romanos, una carta del apóstol a los creyentes que estaban en Roma. Pero quise estudiarla con ustedes, primero atendiendo lo que Pablo nos dice al principio de la epístola, que nos prepara para lo que muchos llaman la catedral de la doctrina. Pero antes de entrar a los asuntos centrales, quiero ahora ir al final de la epístola y atender los últimos capítulos que nos permiten digerir mejor el platillo principal que está al centro de la carta. Pero eso no significa que lo que ya vimos o lo que estamos por ver sean asuntos de menor relevancia, no lo son, porque estos asuntos son las bases sobre lo que se siente el resto de la carta y son de profunda importancia. Pero vamos a Romanos 16, el último capítulo de esta carta, donde encontramos detalles que me emocionan al pensar en la iglesia. Reduje el tamaño de la imagen. Sería difícil de leer así, pero esta imagen es solo para que aprecien esto. La lista de gente a la que Pablo menciona es más larga que en otras cartas. Pablo menciona 32 destinatarios de su saludo, y algunos de esos destinatarios son grupos, así que el número en realidad es mayor. Y aunque Pablo está detrás de la carta, hay al menos otras 8 personas con él mandando saludos a los de Roma. Y además, si eso fuera poco, Pablo también transmite los saludos a los creyentes en Roma de parte de todas las iglesias de Cristo. Versículo 16. En este capítulo podemos apreciar otro detalle muy particular de esta carta. Era una carta que refleja mucho compañerismo al interior de la iglesia. Y no solo se mencionan nombres, que por sí mismo es interesante, sino que con muchos de esos nombres vienen también historias, recuerdos, o son saludos no solo a gente que Pablo ama, sino también a familiares de ellos. He conocido y sido parte de congregaciones donde hay gente que no conoce ni siquiera el nombre de otros miembros de ese grupo. Hablan del hermano chaparrito, del hermano que tiene muchos hijos, de la hermanita que siempre saluda, y expresiones así. Y es doloroso. Es doloroso y es vergonzoso, porque en algún momento del camino abandonamos el compañerismo, abandonamos la cercanía y construimos meras simulaciones. Nos llamamos hermanos, entre comillas, pero ni siquiera nos conocemos. Por eso no me gusta la simulación del término. Me causa repulsión escuchar a alguien llamar hermano a alguien a quien ni siquiera se interesa en conocer. Debemos derribar esas fachadas de simulación en todos lados, porque no se trata del término, sino de la cercanía. Y cuando nos desinteresamos por la cercanía, no deberíamos usar el término que la define. La historia secular ha preservado muchas joyas maravillosas de la vida de los primeros creyentes. Y podría pasar horas leyéndole citas de personas afuera de la iglesia que describían la vida al interior de ella. Por ejemplo, el filósofo Arístides de Atenas, en una carta al emperador Adriano, encontramos cosas como esta. Les recuerdo, está describiendo la vida dentro de la iglesia. Dice: y el que tiene, da al que no tiene sin jactarse.
y cuando viene a ellos un extranjero, lo llevan a sus casas y se regocijan por él como un hermano, porque no los llaman hermanos según la carne, sino hermanos según el Espíritu y en Dios. O leemos esto: y si hay entre ellos algún pobre y necesitado, y si no tienen comida de sobra, ayunan 2 o 3 días para suplir a los necesitados su falta de alimento. Hay mucho en ese documento, en esa carta de ese filósofo, pero no puedo dejar fuera esto. Si alguno de ellos tiene esclavos y esclavas o hijos, por amor a ellos los persuaden para que se hagan cristianos, y cuando lo han hecho, los llaman hermanos sin distinción. No adoran a dioses extraños y siguen su camino con toda modestia y alegría. Entre ellos no se encuentra la falsedad. ¿Y qué frase sigue? Y se aman. ¿Con cuánta razón ese filósofo pagano que documentó la conducta cristiana terminó sus días siendo parte de la iglesia del Señor? Las primeras generaciones de creyentes acuñaron 2 reputaciones entre los romanos. Ambas frases se repetían en muchos documentos. La primera: mirad cómo se aman. Hablaban de cómo entre los primeros creyentes se preferían unos a otros, ponían los intereses ajenos antes que los propios y se amaban. Qué doloroso para el ego, ¿no? Pero qué parecido a lo que enseñó el Maestro. Y la segunda: mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, comparándolos con los demás que preferían matarse entre sí, y los creyentes se amaban como Cristo les enseñó, con doctrina y con ejemplo. Pero volteamos a la iglesia de la actualidad y qué lejos estamos de aquellas épocas, ¿no? Ahora somos hermanos solo de título. Por eso quiero que entendamos bien esta carta, porque muchos la usan solo para avanzar su conocimiento teológico, pero la carta debe ser una herramienta que nos permita funcionar mejor como creyentes y como comunidad de cristianos. Si no, no entendimos de qué se trató la epístola. La teología debe encarnarse en la cotidianidad de la iglesia, debe integrarse a nuestra vida diaria, o queda solo como conocimiento que envanece. Vayamos a Romanos 16, donde encontramos a Pablo hablando de la hermana Febe. Y ahora sabemos que ese término de hermana, entre comillas, no era usado con ligereza. Los primeros creyentes lo tomaban con mayor peso. Y la mayoría de las traducciones usan el término recomendar. Sin embargo, esto no lo puedo dejar pasar. En griego lo que aparece es el término sinistemi, formado por 2 palabras. Primero, quiero que entendamos histemi, que suele traducirse simplemente como estar de pie, pero hay mucho más que solo eso. Por ejemplo, en Mateo 2:9, hablando de la famosa estrella de Belén, que no es término bíblico, nos dice que esa estrella, histemi, se detuvo sobre donde estaba el niño. No significa que se puso de pie, sino que se posicionó sobre el lugar donde estaba el niño. En Mateo 6:5, Cristo dijo: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar histemi, en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Pero no es que Cristo esté desechando el orar de pie. Hay algo ahí que no tiene que ver con una postura física, sino más bien con una postura ideológica. Cuando Cristo habla en contra de quienes oran en pie para que otros puedan verlos, no es una acusación a uno de nosotros poniéndose en pie en medio de la iglesia y dirigiendo nuestra oración. No, eso se contradice con varios pasajes de Hechos donde alguien se puso en pie para algo similar. Cristo está hablando de la egolatría del religioso, que no ora para ser escuchado por Dios, sino para ser visto por los hombres. Histemi es un término interesante. Cristo lo usó en Mateo 12:25, donde leemos: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Histemi aquí se usa para algo que permanece, así que histemi no es solo estar de pie, es decir, no debemos entenderlo solo en el sentido de tener una postura física, sino también tener una postura ideológica, pero también para tener un lugar o para tomar un lugar. Como en Mateo 24:15,
Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, colocada es histemi. Así que esa palabra es mucho más que estar de pie. Histemi es un tema interesante. Te doy otro ejemplo de los 153 ejemplos bíblicos que podría usar. En Mateo 18:2 leemos: y llamando Jesús a un niño, lo puso histemi en medio de ellos. Los niños ocupan un lugar entre la iglesia y su forma de pensar y actuar honesta, sencilla, debe ser imitada entre nosotros. Ahora, regresemos a Romanos 16. Pablo no está diciendo les recomiendo a Febe, está poniendo a Febe entre ellos. Por eso el término tiene esa otra parte, sin, que significa con, o junto, o algo unido. Se usa, por ejemplo, para armar algo, desde algo mecánico hasta un equipo, ponerlos juntos, sinistemi. Pablo está avisándole a los creyentes de Roma que Febe no es visita, que quizás es de lejos, que puede ser de otra ciudad a muchos kilómetros de distancia, pero que es parte de ellos. Ella sirve en otra congregación, pero de una misma iglesia. En griego dice que ella es diácono. En griego no es masculino, sino neutro. Ella es diácono de la iglesia. Así dice, ella es diácono de la iglesia de la que creáis. De la iglesia de la Kencrea, o Cencrea, dice aquí. Y por eso me detuve en este versículo. Porque si nos apropiáramos del concepto de Pablo sobre la iglesia, terminaríamos aborreciendo ese pandillismo sectario que abunda en su interior, ese creernos mejores, ese creernos más fuertes, ese creernos más sabios que otros en la iglesia de Cristo. Eso es seductivo, es carnalmente seductivo. Yo me envolví en eso, primero en el concilio al que pertenecí por más de 3 décadas y después en algunos proyectos que comenzamos. Pero si hay algo de valor en lo que somos juntos, no está en cómo nos llamemos, no está en ningún personaje humano, no está determinado por un edificio o por determinada música. Una sola cosa es nuestro valor: somos la iglesia de Cristo. Y podemos abrazar a bautistas, a metodistas, a pentecostales, a presbiterianos y a quien quiera que retenga y viva y anuncie las verdades de la palabra. Podemos tener diferentes apreciaciones bíblicas en determinados asuntos menos importantes. Y podemos tener diferencias en nuestras culturas de adoración. Y podemos tener diferentes apellidos, pero solo somos una iglesia. Siempre uso este ejemplo. En mi casa somos 5 personas y son a quienes más amo de todo el mundo, pero ninguno de ellos comparte mi mismo nombre y ni siquiera la unión de mis apellidos. Mi esposa, que es la mujer que amo y por quien moriría sin pensarlo por protegerla, no tiene mi nombre. Tiene uno que trajo de la casa donde creció, y el mío me lo dieron mis padres. Pero un día me miró, la miré, nos miramos y me robó la mente la abusadora y nos casamos y tuvimos hijos y los amamos, pero cada uno lleva un apellido que es la mezcla del mío y el del de ella. Mis hijos no llevan solo mis apellidos, ni los de mi esposa, o sea, llevan otro diferente a los míos, otro diferente a los de mi esposa. Uno que se hizo con algo mío y algo de ella. Y aunque llevaran solo el mío o solo el de mi esposa, eso no cambiaría el hecho de que son tan diferentes entre sí, en muchas cosas. Sus voces, sus apariencias, sus gustos, sus planes, pero son mis niños. Mis niños, aunque la menor ya tenga 16, serán mis niños toda mi vida y los amo infinitamente. La iglesia no necesita llevar el mismo apellido para ser una misma familia. No necesita las mismas ideas, los mismos hábitos, las mismas agendas o la misma casa. Estamos unidos por lo único que importa, nuestro Señor y su palabra. Podemos tener diferencias menores, pero somos una iglesia. Y no somos iglesia de quien use el término, no nos define el término. Somos iglesia definida por la palabra, y quien abandona la palabra en busca de la relevancia cultural no es iglesia, aunque lleve el nombre. Y quien abandona el señorío de Cristo poniéndose al servicio de algo o de alguien más
no es iglesia, pero todos aquellos redimidos con la sangre de Cristo y creciendo en la palabra, aunque no hablen nuestro idioma, aunque prefieran otros tipos de climas o comidas o colores, o aunque sean más o menos reflexivos o más extrovertidos o más introvertidos, son nuestros hermanos. Y cuando uno de nuestros hermanos sufre, no importa si no lo conocemos, no importa si está del otro lado del mundo, la iglesia debe ir todos en paquete. Y como dice Gálatas 6, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe, a los de nuestra casa de fe, que se entiende más bien en el sentido local. Pero eso es ser iglesia, una familia. Y Pablo escribe a los creyentes en Roma y les dice: he puesto entre ustedes a Febe, la hermana nuestra, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos. Que cuando llegue Febe, no se sienta que no pertenece, no se sienta que no es su lugar, no se sienta que a nadie le importa. Recíbanla de una manera digna del trato a aquellos a quienes Dios separó para Él. Y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes. Lo que necesite, ahí les encargo. Cuídenla. Ayúdenla. Quiero que abras tu mente un momento y entiendas esto. Febe pudiera necesitar ayuda. No importa su historia, no importa su tiempo en el Señor, no importa su madurez, no importa su conocimiento, no importa el lugar que ocupa en la iglesia. Febe nos recuerda que a todos nos llegan momentos en que necesitamos de alguien. Pablo nos manda a ayudarla, pero aquí hay un desafío. Porque no vamos a poder ayudar a Febe si Febe no nos dice que necesita ayuda. Y una de las grandes tragedias de la iglesia es creer y vivir como si estuviéramos solos, porque no entendemos lo que es ser iglesia. Algunos crecieron en congregaciones sin gracia, sin amor, sin compañerismo, donde admitir necesidad de ayuda era como confesar debilidad o inmadurez. Eso es una mentira más de los religiosos sin misericordias, y esa congregación no es una iglesia. Porque Febe puede necesitar ayuda y eso no le ensucia su trayectoria. Y luego Pablo dice: porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Pablo pone ante nuestros ojos algo muy característico del cristianismo primitivo. Todos tenían necesidad de ayuda. Todos, incluido el gran apóstol Pablo, todos, y todos se ayudaban mutuamente. Por eso es importante leer estos últimos capítulos, donde para muchos aparentemente son solo asuntos triviales, pero no lo son. Están en la palabra porque Dios quiere que volteemos a esos temas, que construyamos siguiendo ese modelo, uno donde Febe puede pedir ayuda y a la vez puede brindar ayuda. Y luego nos menciona a un matrimonio. Primero una mujer, quizás sola, Febe, y luego un matrimonio, y un matrimonio muy famoso en las iglesias del primer siglo, Aquila y Priscila, que ayudaron a plantar la iglesia en Corinto y que ayudaron a Apolos en Éfeso y que ahora están en Roma sirviendo al Señor allá. Y Pablo les reconoce que le cuidaron poniendo ellos su vida en riesgo a cambio de salvarla del apóstol. Cristo nos dijo que es el pastor el que da su vida por las ovejas. Por eso esto no debe ser receta para el diario. Nadie la debe tomar como argumento para que el líder tenga guardaespaldas que arriesguen su vida para salvarla de él. Pero a la vez es un recordatorio lleno de gratitud por quienes, dice en griego, ofrecieron su cuello para que Pablo siguiera con vida. Y por eso son apreciados en todas las iglesias que Pablo cuidaba. Y no solo eso, en su casa se reunía un grupo de creyentes. Su casa estaba a disposición de la iglesia de Cristo. Lo estuvo en Corinto y lo estuvo después en Roma. Y luego manda un saludo a un hombre que en griego se llama epaineton, que significa digno de elogio. Quizás nombre, quizás sobrenombre al estilo de ese entonces, pero sí sabemos de él que fue el primero en ser salvo cuando Pablo llegó predicando el evangelio a algún lugar. Fue el primero. Algunos documentos antiguos dicen que es de Asia, lo que hoy es Turquía. Otros dicen que era de Acaya, donde está Corinto en Grecia. Por eso las versiones en español traen alguno de los dos. Pero eso aparte,
¡Qué historia! ¡Qué recuerdos! ¿Cuántos habrían sido salvos por la predicación de Pablo? ¿Cuántas iglesias fueron plantadas? ¿Cuántos kilómetros recorrió anunciando el evangelio? Y aún así en su memoria guarda con cariño aquel momento en que Cristo les hizo hermanos y que fue el primero en serlo cuando Pablo llegó a ese lugar. Y luego un saludo a una María, cuyo nombre siempre algunos quieren relacionar con quien Dios escogió para que Cristo naciese, pero el texto no dice nada de eso. Ese nombre, que significa obstinada o rebelde, lo han convertido en sinónimo de otra cosa para ajustarlo a una narrativa particular, pero hubieron muchas Marías en la Biblia. De hecho, en Juan 19:25 vemos a 3 Marías junto a la cruz. Está María, madre de Cristo, María, la mujer de Cleofas, y María de Magdala. Una de las hermanas de Lázaro también se llamaba María, y también la mamá de Marcos, el escritor bíblico. No era un nombre único, era uno muy común, y que Pablo no la identificara con ninguna de las anteriores es de notar, lo que para mí significa que no era ninguna de aquellas, sino otra María, que había sido de enorme ayuda a los creyentes en Roma. Pero luego viene un pasaje complicado, tal vez no para ustedes, pero sí para quienes traten de ajustarlo a otras enseñanzas del apóstol, porque en 1 de Timoteo 2:12 leemos a Pablo decir: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y no voy a entrar en ese asunto, no porque lo evada, sino solo lo menciono para mostrarles por qué el versículo 7 de Romanos 16 es tan complicado. Andrónico es un nombre masculino. De hecho, eso significa. Pero Junías es uno femenino. Quizás son un matrimonio como Aquila y Priscila. Pero lo que sabemos de Andrónico y Junías es que eran familiares de Pablo y que además habían sido encarcelados con Pablo. Pero nada de ahí es difícil, hasta lo que sigue. Ellos, Andrónico y Junías, se destacan entre los apóstoles, que es una traducción que trata de expresar el original, pero dejando espacio para maniobra con la idea de 1 de Timoteo 2. Pero en el original, Andrónico y Junías eran apóstoles destacados y habían sido testigos oculares de Cristo antes que el apóstol Pablo, que fue el último en hacerlo. Para el análisis, ¿no? Una mujer entre los apóstoles. Pero luego, del versículo 8 al 15, vienen otros saludos que ya no mencionaré, porque ya expliqué el punto central de este video, pero puedes leerlos con calma. Tiene algunos asuntos interesantes. Y luego en el versículo 16, Pablo le dice a los de Roma: salúdense con un beso santo. Por eso nos saludamos así, no de mano como cerrando un negocio, sino con un gesto que significa cercanía. Pero el saludo no debe ser un gesto que simula cercanía, sino un gesto que la muestra, que dice de nosotros: miren cuánto se aman. Y porque se aman, van a tener cuidado de que no haya en su comunidad gente que los contamine. Apártense de los esclavos de sus apetitos que quieren engañarlos con sus palabras bonitas. En la iglesia debe haber mucho espacio para la comunión, pero no para la convivencia con los que contaminan. Debe haber mucho espacio para la edificación, pero no para las palabras o discursos llenos de elogios y lógicas humanas que nos alejan de la verdad de la palabra. En la iglesia caben las Febes y los Rufos y las Julias y los Narcisos, y caben los matrimonios y caben los solteros y todos los que en el Señor fueron alcanzados para vida eterna. Y en las iglesias todos ellos deben ayudarse mutuamente porque son la iglesia, pero deben cuidarse de la mentira y de los mentirosos. No significa que todos al interior sean perfectos. De hecho, es lo contrario. Nadie al interior lo es. Por eso nos necesitamos mutuamente. Pablo mismo fue ayudado por Febe, y Febe necesitaba de los de Roma, y así es la iglesia, y eso debemos ser. Así nos enseña la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias